Bueno, a mí lo que primero me gustaría precisar es que el asunto de lo que presentó ayer el INEGI es el resultado de una encuesta y el problema que tenemos fundamentalmente es, bueno, cómo se presentaron los datos. Creo que en efecto no son 8 millones, sí sería ya la peor tragedia educativa de la historia. Son menos millones. Quizás lo más importante de resaltar aquí es que no tendríamos que estar tomando y extrapolando datos de una encuesta si la Secretaría de Educación proporcionara los datos concretos de cuántos estudiantes no se reinscribieron de un año a otro y los reportes de la deserción. Bueno, el dato, Alma, es sí. 2.3 millones de niños, adolescentes y jóvenes que no están inscritos por motivos asociados a la emergencia, 2.9, casi 3 millones por no contar con recursos, dice INEGI, y 3.6 millones porque tuvieron que elaborar. Esto es con base en la encuesta de medición de impacto COVID en la educación. Sí, exacto, es una extrapolación de lo que resulta en la encuesta. De todas maneras es alarmante, o sea, podríamos discutir los detalles de por qué más o menos, porque el problema aquí es si consideraron los estudiantes que tradicionalmente vamos perdiendo cada año. Lo que pasa es que cada año también tenemos nuevos estudiantes y de ciclo a ciclo no todos se reinscriben, pero no me parece que ni siquiera sea el tema como puntualizar las cifras, más allá de lo que sí está reportando, que es un problema muy serio que tenemos hoy, que es todos las niñas y los niños que no continuaron sus estudios, que están reportando directamente que la pandemia generó este abandono escolar, o que hablan de un tema de que por razones económicas derivadas de la pandemia tuvieron que dejar los estudios. Creo que sí, el dato, sí estamos hablando de millones de estudiantes, habría que precisarlo nada más con esto que te digo, que es un poco el debate también de, por ejemplo, los índices de cuántas muertes adicionales ahora se reportan. En fin, son como temas técnicos, pero lo relevante es que, por ejemplo, hay una gran cantidad de estudiantes que dejaron de asistir a la escuela porque las opciones que les dieron en sus escuelas, las opciones que dio la Secretaría de Educación no les funcionaron, no encontraron relevancia en continuar sus estudios y creo que ese es el tema que nos debería de estar ocupando, además de, bueno, pedir los datos que sí tiene la Secretaría y que debería de darlos a conocer. Pero no los da a conocer, ese es el asunto. Claro, y por eso dependemos de lo que se pueda derivar de una encuesta, y ahí estamos como en un hoyo negro porque no sabemos el tamaño real del problema, cosa que sí tendría que tener los datos la SEP, insisto, de saber cuántos niños no se inscribieron en este ciclo escolar y cuántos niños simplemente dejaron de tener contacto con sus profesores en las escuelas. Tenemos una que otra datos ya concretos de parte de instituciones, pero el dato nacional, la información oficial nacional debería de estar. Entonces, creo que esta encuesta sí es un excelente esfuerzo, es un gran reflejo de cuántos del tamaño de la crisis educativa que vamos a vivir. Y el problema también, como tú lo señalabas, es que no sabemos tampoco cuándo vamos a poder pensar en un regreso a las aulas, y por lo pronto la escuela no le funcionó a por lo menos un tercio de los estudiantes que contestaron la encuesta. Dijeron que no le dieron caso seguir sus clases a distancia. Entonces, creo que ese es el tema más importante, porque a pesar de que algunos siguieron, valdría la pena preguntarnos, bueno, ¿qué están aprendiendo las niñas y los niños con los recursos que tienen? Se pudo haber mejorado, Alma Maldonado, se pudo haber mejorado este sistema de enseñanza a distancia, esta estrategia de aprendizaje a distancia. No, por supuesto, o sea, lo estamos viendo con las respuestas. No hubo un apoyo nunca de acompañamiento docente. Las
historias que conocemos de éxito de profesores y profesoras que han buscado a sus estudiantes, lo han hecho con sus recursos. Es realmente muy impresionante darnos cuenta que más bien depende de las maestras y los maestros, de los recursos que ellos pongan, de la energía y los esfuerzos, porque no hubo ningún apoyo gubernamental para este propósito, porque tampoco los programas de televisión, yo me preguntaba hoy, ¿quién sigue viendo los programas de televisión y quién le sigue encontrando utilidad a Aprende en Casa? Y la verdad es que cada vez dejó de ser menos relevante porque los programas no tenían la calidad, ni resultaron atractivos, ni eran útiles para los estudiantes. Entonces, estamos hablando de lo que sin duda va a ser una crisis educativa sin precedentes, donde todo lo que avanzamos en escolaridad se va a ir para atrás, eso sin duda, pero además donde vamos sin datos, a ciegas, de saber cómo están los estudiantes en términos de aprendizajes, porque hoy deberíamos de tener, Pepe, un examen diagnóstico ya listo para empezar a aplicarlo en todos los niveles, para saber en dónde están realmente los estudiantes y qué se debería de reforzar una vez que regresemos. Pero no hay plan, no hay una estrategia y creo que tampoco hay un liderazgo. Es fuerte lo que dice Salma Maldonado, es bastante serio y mucho te lo agradecen los padres de familia, los mismos estudiantes y claro, también el personal educativo, porque tú has notado, has percibido la insistencia del gobierno federal por convocar al regreso presencial a clases, siempre y cuando haya las condiciones epidemiológicas favorables, pero hemos visto que en la intención de llamar a los padres de familia para que los hijos regresen a la escuela, lo vimos en San Luis Potosí a principio de la semana, ayer, antier, y lo estamos viendo en Campeche. Todo está todo está bien, pues hay esfuerzo, pero los padres no quieren llevar a sus hijos. Claro, que yo creo que ese es un problema que se tiene que discutir en el ámbito educativo, pero desde luego también en el ámbito de la salud pública. Yo tengo muchos debates con mis amigos científicos que están, por supuesto, estudiando el tema del virus y entonces cuando uno entra a ese terreno, pues sí, sin duda la salud debe ser primordial, pero yo creo que también podemos aprender de las experiencias de otros países donde ha habido casos exitosos, no en todos, donde se puede prevenir, donde no necesariamente tendrían que ser fuentes de contagio las escuelas, pero vale la pena mencionar que en esta encuesta lo que se señala es que hay una mayoritaria disponibilidad por el regreso a clases, 64%, entre jóvenes más grandes, que además se entiende que están desesperados, y entre los niños más pequeños, los padres de familia, pues en un 60% también están dispuestos, porque yo creo que sí deberíamos de entrar a este terreno donde se valore que la pérdida educativa va a ser muy grande y que tampoco podemos seguir tirando por la borda los pocos avances que ya se tenían. Creo que sí se trata de una discusión amplia. Yo siempre he dicho que el Consejo General de Salubridad tendría que ser quien se reúna, quien tome las decisiones, quien establezca los lineamientos, pero insisto, no vemos que haya ese esfuerzo más allá de declaraciones y generales que difícilmente nos van a llevar a un plan ordenado, claro, con datos, ¿no? Recabando todo lo que vaya surgiendo de los proyectos pilotos, de los programas pilotos de apertura. Pues mira de qué tamaño es el problema. Estaba viendo aquí datos, quienes se están quedando fuera del ciclo escolar es población semejante a la que habita en Jalisco, de acuerdo con el censo del INEGI en 2020. Claro. Casi del tamaño de la población de la Ciudad de México, donde hablo de la Ciudad de México, no hablo de lo conurbado, hablo de la Ciudad de México, las 16 alcaldías, 9.2 millones. Estamos hablando de que es el equivalente a 24 comunidades estudiantiles de la UNAM, que contaron con un universo de 360,000 personas de niveles bachillerato, licenciatura, posgrado y propedéutico. En fin, es un problema mayúsculo
que debe tomarse, por supuesto, con toda seriedad y sin entrar todavía al otro ámbito de la salud pública, que es el tema del impacto emocional que está causando en los escolares justamente el aprendizaje a distancia y el distanciamiento de sus demás compañeros, que es formativo, fundamental para el crecimiento. Sí, yo creo que ese es otro ámbito que es muy preocupante, todo lo que se está perdiendo al haber eliminado el espacio escolar, porque es de convivencia, es el espacio de independencia de los niños y de las niñas, es el espacio donde podían tener un desarrollo distinto al que se tiene en el hogar. Entonces, esa parte también ha sido muy importante, muy afectada. También las distintas edades importan mucho, los problemas de la falta de convivencia de los niños más pequeños, por supuesto, son distintos a los de los jóvenes, pero en todo caso estas afectaciones también deben de ser consideradas y yo lo esperaba hoy, Pepe, con toda honestidad te lo digo, una nota aclaratoria de la Secretaría de Educación ante los datos de esta encuesta por todo las confusiones que puede generar con los números que presenta, y me parece que hasta el momento no hemos visto ninguna aclaración de la Secretaría, entonces no ayuda, creo que nada de esto ayuda a la certeza, a tener más claro el panorama y a saber qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.